En este video continuamos analizando algunos algoritmos randomizados. En este caso vamos a analizar un problema, vamos a ver una forma de resolverlo con un algoritmo de tipo determinístico y después vamos a enunciar una forma de resolverlo mediante el azar, un algoritmo randomizado que va a tener una complejidad menor eh, temporal y por lo tanto esperamos utilizarlo para resolverlo, obtener los resultados en forma más veloz. El enunciado es el siguiente. Tenemos un grafo que tiene una cantidad de vértices y ejes que va a ser de tipo conexo y no dirigido. Este es un ejemplo de un grafo que nos podríamos encontrar dentro de este problema. Y lo que queremos saber es cuántos ejes se pueden remover del grafo de G antes de que deje de ser conexo. En el ejemplo podemos ver que si eliminamos estos dos ejes deja de ser conexo. Podemos ver para otros casos, para otros ejes, y nos vamos a encontrar que en el resto de los casos para desconectarlos hay que eliminar 3 o más. Pero nos importa a nosotros encontrar la mínima cantidad de ejes dentro de todo el grafo. El nombre de este problema es K conectividad de ejes en un grafo. Vamos a hacer un breve análisis de este problema. Lo podemos pensar como encontrar el corte global mínimo del grafo. Analizando, lo que podemos ver es que toda subdivisión en dos subconjuntos de nodos AB que sean conjuntos disjuntos, y vamos a contar para cada uno de estos cortes la cantidad de ejes que pasan entre conjuntos. Lo podemos ver gráficamente de esta forma. Tenemos un nodo y puedo ir haciendo distintos cortes, separaciones de este grafo, y me fijo cuántos ejes van de un lado hacia el otro. Algunas subdivisiones tendrán más ejes que pasan de un lado al otro, algunos tienen menos, pero nos interesa a nosotros encontrar aquella subdivisión en donde tenemos menos ejes de un lado hacia el otro, y eso implicará que remover esos ejes que son los mínimos posibles entre cortes, lo que hará es que ese grafo pase a ser desconexo. Realizar toda posible subdivisión del grafo en todas las posibles variantes de formas de separar los nodos termina siendo algo exponencial si lo hacemos por fuerza bruta, por lo que vamos a buscar algún método más eficiente para resolver el problema. Y si vieron los videos anteriores, cuando hablamos de un corte mínimo, les va a rápidamente entrar en su mente el problema de flujo máximo corte mínimo. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación justamente es hacer una reducción de este problema a un problema de flujos. Y lo realizaremos de la siguiente manera. Tenemos nuestro grafo y lo que vamos a hacer es transformarlo en una red de flujos. Para eso vamos a mantener todos nuestros nodos, nuestros vértices sin modificar, y lo que haremos es a cada eje V
por ejemplo, de este grafo, para todos los ejes de este grafo, vamos a reemplazarlos por dos ejes dirigidos de U a B y de B a U. Y como queremos que sea una red de flujo, le tenemos que asignar una capacidad y le asignaremos la capacidad de 1. Nos quedaría algo de este estilo. Lo que ya aprendimos a hacer cuando analizamos redes de flujos es determinar el flujo máximo, y con eso obteníamos el corte mínimo. Y eso lo vamos a tener que hacer por cada combinación posible de dos nodos. Cada uno de esos se van a transformar, uno en la fuente y el otro en el sumidero, S y T, y resolveremos con ello el problema de max flow y min cut. Esto nos dará como resultado algo como podemos ver en la última imagen. En este caso lo resolvimos para S en este nodo y T para este otro. Resolveremos el problema de flujos, hacemos el corte mínimo y encontraré el corte ST o AB en este lugar. Ahora lo tengo que volver a realizar esto para toda posible combinación de nodos. Entonces podría ser este S y este T, lo tengo que resolver S y T, S y T, S y T, etcétera. Después tomaré este como S y haré con T acá, después con T acá, con T acá, bueno, y así todas las combinaciones posibles. Y resolveré el flujo máximo, obtendré el corte mínimo, y el menor de los cortes mínimos va a corresponder al valor de la K conectividad de ejes del grafo. Acuérdense cuál era el concepto del corte mínimo, era cuando se saturaban primeros los caminos de un lado al otro, y por lo tanto cuando en un problema trabajamos en encontrar los caminos de un eje al otro, lo hicimos de esta misma forma y vimos que el corte mínimo nos daba cuántos ejes, en este caso como tienen capacidad 1 es la cantidad de ejes que puedo sacar en mínimo para que no puedan pasar de un lado al otro flujo. ¿Cuál es la complejidad de nuestra solución? Debemos repetir el problema de flujo, una combinatoria de B elementos, la cantidad de nodos que tenemos en el grafo, tomados de A2. Que esto lo podemos expandir algebraicamente y nos terminará quedando, que podemos ver que nos queda O de cantidad de eje de nodos del grafo al cuadrado, con lo que en principio nos quedamos tranquilos porque no nos queda algo exponencial. Ahora, esta cantidad de veces tendremos que realizar el problema del flujo máximo. Y ahora vemos que cada problema de flujo máximo, si usamos Ford-Fulkerson, estará acotado por C por la cantidad de ejes de nuestro grafo. Recordamos que C era la sumatoria de las capacidades que salen de los ejes que salen de nuestra fuente. Ahora, en este caso particular, nosotros sabemos que todas las capacidades son con valor 1 y como mucho puede estar conectado a B-1 vértices. O sea, la fuente podría estar conectado a todos los nodos del grafo. Por lo tanto, si queremos expresar la cantidad de ejes en función de los vértices, en el peor de los casos, tendremos que la cantidad de ejes va a ser igual
en un grafo completo a la cantidad de vértices por la cantidad de vértices menos 1 dividido 2. Y por lo tanto, si unimos todo, nos quedará que cada problema de flujo tiene una complejidad acotada a la cantidad de nodos de nuestro grafo al cubo. Uniendo estas dos cosas, nos queda como complejidad O de b a la quinta, lo que es algo bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que podemos utilizar grafos muy grandes. Pero antes de continuar, hay algo que nos podríamos dar cuenta analizando el problema, que haría una mejora de una magnitud de nuestra solución. En concreto es que no hace falta realizar las b cuadrada, combinaciones de nodos para fuentes y sumideros para resolver nuestro problema. Que vamos a ver, si nos ponemos a ver puntualmente cada uno, que muchos de los cortes A y B se repiten entre diferentes selecciones de nodos, fuentes y sumideros. Acá vemos algunos ejemplos. Fíjense, acá es S, fuente, T, sumidero, un corte posible. Tenemos estos dos nodos de este lado. Ahora, si este es otra fuente, o sea, en otra iteración, y este es el mismo sumidero, también tenemos el posible mismo corte. Y acá incluso tenemos que si este es sumidero y este de acá, por ejemplo, es la fuente, también es posible ese corte. Es decir que si nos ponemos a analizar, lo que estamos haciendo hasta ahora como solución es bastante ineficiente, porque estamos volviendo a calcular el mismo subproblema, el mismo corte varias veces. Entonces nos planteamos cómo mejorar esta situación. Y lo que vamos a ver es que alcanza simplemente seleccionando a uno de los nodos como fuente y utilizando en cada subproceso que vamos a hacer después de flujo máximo un sumidero diferente entre los b-1 nodos restantes. Y con eso solo ya estaríamos cumpliendo el análisis de todos los cortes posibles. Con lo que eso nos quedaría, en vez de b cuadrado, nos quedaría b procesos de Ford-Fulkerson a ejecutar. Y por lo tanto, nuestro algoritmo en este momento pasaría a tener una complejidad de b a la cuarta. Recuerden que el Ford-Fulkerson con lo que teníamos era b en la situación que planteamos era b al cubo. Y mejoramos en una magnitud, pasamos de b a la quinta a b a la cuarta, pero aún así nos gustaría ver si lo podemos hacer mejor. Entonces lo que queremos encontrar es una propuesta superadora. Y la duda es, ¿se puede hacer más rápido? Y lo que vamos a proponer es realizarlo mediante un algoritmo randomizado. Lo que vamos a presentar es un algoritmo que se llama el algoritmo de Karcher, en honor a su autor, propuesto en 1993 por el autor que fue David Karcher. El algoritmo de Karcher lo vamos a presentar y analizar en el próximo video.